y de momento da la impresión de que se ha fundido la lámpara del proyector, con lo cual es una lástima, pero todas las imágenes que tenía Jesús en el ordenador pues no se van a poder ver. Si alguno luego tiene interés por verlas, pues se puede acercar y las puede ver sobre el propio PC, ¿no? En fin, en principio, darles la bienvenida, agradecerles su presencia hoy aquí y lamentar profundamente lo que ha pasado, pero son cosas que son impredecibles. Deberían de ser predecibles, pero en este caso pues ha fallado cuando le ha aparecido la lámpara y ya está. Bueno, hoy tenemos una conferencia un tanto especial, que es la colección de Filipinas, que es una colección de una rareza curiosa, porque es la historia de unos minerales que se rescató durante el año 2017, que estaba en la escuela, depositada, pero no controlada la colección, y se puso en funcionamiento, y es una colección que se trajo a España, a la escuela, por el ingeniero de minas don Enrique Abella y Casariego, y que fue una colección anterior en la época de la colonia de Filipinas. Por lo tanto, es una colección antigua, importante, muy valiosa, rara, y que gracias a Jesús Villar, el ponente, autor del libro La colección de Filipinas, que tienen ahí, que el que esté interesado en adquirirlo pues lo puede hacer hoy, se lo puede dedicar perfectamente él en el mismo momento, pues se recoge, gracias a su labor, pues si se pone en valor toda esta colección, que estaba un tanto olvidada, como otras cosas que vamos poniendo poco a poco en valor. Don Jesús Villar es ingeniero de minas por la Escuela de Ingenieros, ahora Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, en esa época tenía otra denominación, y tiene cursos de posgrado, por supuesto, en toda su actividad como ingeniero de minas, y especialmente es una persona muy aficionada a la mineralogía y a la historia de la minería, con lo cual, aprovechando su cese, su retiro en el trabajo que realizaba en IBM, pues se ha dedicado a este hobby, para él un hobby que no está exento de dificultades ni de trabajo, pero tenemos la suerte de que al ser un apasionado, un gran aficionado a estos temas, y además pues tener una dedicación, porque ha tenido una dedicación absoluta a este tema, creando además la Sociedad de Amigos del Museo, donde está depositada la colección, el Museo Felipe de Borbón y Grecia, que es el Museo Histórico Minero, que está en la escuela y que todos ustedes pueden visitar cuando lo deseen. Es un trabajo verdaderamente bueno, arduo y que es muy valioso. De hecho, creo que vino el embajador en una ocasión a ver la colección, afortunadamente no nos la pidió, porque teóricamente se trajo de Filipinas por regalo, porque fue un regalo que hizo Filipinas, y posteriormente pues estuvo depositada aquí durante muchos años, y es una colección, como digo, valiosa. Le voy a contar una anécdota que seguramente contará él, pero en fin, para llenar un poco esta presentación, y es que limpiando uno de los ejemplares que había, pues parecía un ejemplar que no tenía importancia, lo limpiaron y era una gran pepita de oro importante y que está hoy presente dentro de la colección. Es un hallazgo que se hizo cuando se puso, como digo, en valor esta colección. Creo que es una conferencia muy interesante, sobre todo porque reúne estas dos partes de mineralogía, de esa colección un tanto extraña, poco conocida, con ejemplares realmente únicos, y por otra parte pues la parte histórica de cómo esa colección llega aquí en esa época pues un poco turbulenta, porque a partir de ahí pues fue la guerra de Filipinas, etcétera. Con lo cual yo creo que ya vamos a dar paso a Jesús Villar, que es el que tiene la especialidad de esto, el que ha hecho el libro y el que nos puede contar todas estas cosas que no hay duda que les van a agradar. Así que, agradeciéndoles nuevamente su presencia, pues le dejo ya a Jesús que nos ilustre sobre este tema. Cuando quieras, Jesús. Aquí se oye bien. Yo es que manoteo mucho, a ver si le voy a pegar aquí, pero bueno.
Bueno, muchas gracias por su asistencia en estas horas difíciles, para todos, raras. Y bueno, pues entiendo que los que han asistido es porque tienen cierto interés o curiosidad al menos en qué es esto de la colección de Filipinas. Yo antes que nada quería hacer 3 minutos de publicidad, un poco. Como ha comentado José María, hemos creado una asociación de amigos del Museo Histórico Minero de aquí, de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, que es un museo en general poco conocido, pero es un museo muy rico y muy característico, ¿no? Tiene un enorme patrimonio histórico minero no solo de España, de la península ibérica, sino de colonias de ultramar, de toda la zona de la minería del siglo XVIII, del siglo XIX europea, y además es un museo que afortunadamente en España quedan pocos que no hayan sido expoliados, y pues se ha conservado bastante bien, incluso con el mobiliario original, colecciones de minerales muy antiguas y muy importantes, y hemos creado esta asociación que preside, por cierto, Benjamín Calvo, el presidente del IGE, buen amigo también y gran aficionado también a la mineralogía, para rescatar, difundir e investigar este patrimonio que creemos que es muy rico. Lo primero que hemos hecho es una página web. La página web se llama, no la podemos proyectar por problemas técnicos que vamos a hacer, es amuminas.com, y esa está abierta a cualquier persona curioso de la sociedad que le interese la historia, el patrimonio minero, la mineralogía, la gemología, porque también tenemos colecciones. El Instituto Gemológico tiene su colección de gemas también expuesta en el museo, pues un poco para ayudarnos a conservar esto. Y queremos hacer actividades, conferencias, exposiciones, excursiones, en fin, todo tipo de actividades alrededor de este tema. Os lo dejo ahí, el que quiera puede visitar la página, hacerse socio amigo es muy fácil, y bueno, pues serán todos ustedes, el que quiera contribuir será bienvenido y estaremos encantados. Bien, la colección de Filipinas. ¿Qué es esto? Pues en el fondo es una excusa, la colección, es una excusa para contar una historia. Y es una historia además que yo considero que es muy interesante, porque yo también la desconocía, porque el tema de la colonia de Filipinas al final te das cuenta que es un tremendo olvido en la historia de España. Es un olvido. ¿A qué se puede deber este olvido? Hombre, pues en principio las Islas Filipinas pues estaban muy lejos de la península. Hasta que no se abre el canal de Suez para el tráfico marítimo, digamos, comercial, mercantil, en el año 1869, un viaje a las Filipinas pues costaba aproximadamente 5 meses ir allí. Y entonces, pues esto lo que lleva es que en realidad hubiera muy pocos españoles en las Filipinas. Nunca pasaron, en los censos que hay, nunca pasaron de 10 o 12.000 españoles, contando militares, frailes y administración del Estado, que había allí administración del Estado. Con lo cual, pues al final fue una colonia que yo creo que no fue una colonia en realidad, porque nunca estuvo colonizada, hubo muy pocos españoles, ¿no? La población de Filipinas a final del siglo XIX eran aproximadamente 8 millones de habitantes y había 13.000 españoles, contando porque estaba la guerra, la sublevación, y había unas cuantas tropas, unos cuantos militares allí destinados, o sea que todavía era menor en épocas normales. Y claro, el tema de la lejanía, el tema de la poca población, hizo que estuviera un poco olvidada y dejada de la mano de la administración. Luego otro factor que influyó en las Filipinas dependían del Reino de Nueva España, del actual México. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que prácticamente toda la influencia y todo el comercio se realizaba entre México, el puerto de Acapulco,
y el puerto de Manila. Manila era una ciudad importante, era una ciudad realmente grande en lo que era Asia. Pero este apantallamiento hizo que todo el comercio y toda la administración de la colonia se llevara desde México. Con lo cual la península se quedó un poco, digamos, rezagada, ¿no? La metrópoli, en este tema, un poco olvidada, delegada, tenía una administración delegada en Nueva España. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en el año 1821, como todos ustedes sabrán o conocerán, México se independiza. Y entonces, pues los españoles que había allí, muchos vuelven, otros se quedan en México, pero entonces las Filipinas no, las Filipinas siguen fieles a España. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que montar un gobierno y una administración para ocuparse de aquellos territorios. España acababa de salir de la Guerra de la Independencia, de la invasión napoleónica, con lo cual el estado de la hacienda y el estado en general del país era bastante lamentable. Y tampoco había mucho dinero ni muchas posibilidades de poder viajar a las Filipinas, desarrollar el comercio con las Filipinas y desarrollar el tráfico en general y se desarrollase los lazos de la metrópoli con Filipinas. En fin, todos estos factores hicieron que fuera muy olvidada. ¿En comparación con qué? Pues en comparación con la otra gran colonia que nos quedó, que era Cuba, porque Puerto Rico, bueno, también era otra cosa, ¿no? Pero Cuba sí era una colonia muy importante, muy importante. También por razones, primero, los criollos cubanos tenían una relación ya comercial y casi de autogobierno por su relación comercial con los Estados Unidos, con lo cual eran ricos, había mucho comercio, el tema del tabaco, el tema del azúcar. En Filipinas también había tabaco y azúcar. Y las Filipinas además eran más grandes que Cuba. Las Filipinas al final son 7.000 islas, que eso es otro factor, ¿no? que influyó en esa dejadez que decimos. Claro, comunicar 7.000 islas entre sí es una tarea logística. Piensen ustedes en el siglo XIX, claro, que no tenían la tecnología ni las facilidades de transporte que tenemos hoy en día. Comunica 7.000 islas entre sí, manténlas unidas y manténlas de alguna manera cohesionadas encima con la península. Bueno, en fin, que hubo toda esta serie de cosas que al final, donde España se centraba en su administración de ultramar, que se llamaban así, provincias de ultramar, era fundamentalmente en Cuba, donde ponía importancia. Y las Filipinas quedó un poco olvidada. Pero ¿qué ocurre? Ocurre, claro, a partir de 1821 nos tenemos que poner las pilas. Claro, tenemos allí una colonia inmensa, territorialmente inmensa, potencialmente muy rica en recursos naturales, como ahora veremos. Y bueno, hay que establecer una administración allí. Y en todos los ámbitos, fundamentalmente, la riqueza de las Filipinas se fundamentaba en la agricultura, el cultivo del tabaco y el cultivo del azúcar, en el comercio con China, con Asia. Los famosos mantones de Manila en realidad no es que vinieran de Manila, bueno, venían de Manila, pero donde estaban fabricados era en China, donde se hacía la manufactura, y era el comercio con Hong Kong, que por cierto era una colonia inglesa, Hong Kong, y luego de ahí venían a la península. Y como les decía, pues hay que establecer una serie de administración. ¿Qué es lo primero que se hace? Pues lo primero que se hace, se copia un poco el gobierno que había con Nueva España, con la dependencia de México, y se concentra mucho el poder en un gobierno militar. Hay un gobernador militar que tiene prácticamente todos los poderes. Todos los poderes, me refiero al poder administrativo, a la administración de justicia, en fin, prácticamente todo dependía del gobernador militar, pero con la salvedad que hemos dicho que había muy pocos españoles en Filipinas. Luego las Filipinas tuvo otra característica que la diferencia de las demás colonias. El clero, los frailes, no el clero regular, sino el clero secular, las órdenes religiosas, tuvieron siempre un inmenso poder en Filipinas. Incluso en la literatura habrán oído hablar de la frailocracia. Prácticamente
detentaban la propiedad de casi todas las tierras de cultivo, hacían un poco de puente entre la administración de la metrópoli, que ya hemos visto que era muy débil, con la población filipina, eran los que tenían en sus manos la educación, y eran fundamentalmente dominicos, agustinos y jesuitas. Y eran los que creaban las universidades, los que educaban a la sociedad filipina, y en fin, detentaban mucho poder, Esto también hizo una característica especial, porque como saben ustedes, durante el siglo XIX en España se producen, digamos, las revoluciones liberales y con ellas vienen las dos grandes desamortizaciones. La desamortización de Mendizábal en el año 35 y la desamortización que estaba más orientada a los bienes de la Iglesia, y la desamortización de Madoz ya en el año 50, creo que es el 52, que esto va a la desamortización de los bienes de los municipios, de los bienes municipales. Se expropian los bienes tanto de la Iglesia como de los municipios en estas dos ocasiones y se subastan. ¿Para qué? Pues para agarrar dinero, puesto que la Hacienda prácticamente durante todo el siglo XIX la Hacienda estuvo en crisis tras crisis y estaba en quiebra prácticamente continuamente, ¿no? Y hacía falta dinero para la financiación del país. Pero en Filipinas estas dos desamortizaciones no tuvieron efecto. En la práctica, aunque las leyes llegaban allí, llegaban con 5 meses de retraso, luego no se aplicaban. Había una especie de derecho consuetudinario, de costumbres, donde el gobernador civil de allí hacía un poco lo que quería y hacía sus propias leyes. Y esto lo enlazo con el tema de la minería, porque en el libro ya les he dicho que es una especie de excusa a la colección para contar una historia. ¿Cómo nace la minería en las Filipinas? Porque hemos dicho que era un territorio potencialmente muy rico, muy rico. Tenía fama de mucho oro, de que había mucho oro en las Filipinas. Es curioso porque los españoles estuvimos durante siglos buscando el dorado en Sudamérica, y resulta que el oro no estaba allí, el oro estaba en Filipinas, donde no lo buscamos nunca, o muy superficialmente. Esto enlaza, al final de la Guerra de la Independencia, la minería en España y la industria minera había quedado completamente devastada. De México, la independencia de México, vuelve un señor a la península que estaba a cargo del Real Seminario de Minería en México, que era Fausto de Lúyar. Este caballero, aparte de ser el descubridor del wolframio, un señor que tenemos que también está en la historia de la tabla periódica de los elementos, como curiosidad, un español científico. Este era riojano, pero había estudiado fuera, en fin. Vuelve a España y este señor, en pleno bienio democrático, se encuentra con la situación de que la minería está devastada, la Hacienda no tiene dinero y algo tenemos que hacer porque España era potencialmente rica en recursos minerales. Y se le ocurre desarrollar el tema de la minería. A raíz de este hombre redacta una ley, la Ley de Minas de 1825, que es una ley bastante liberal, aunque se dicta durante el reinado de Fernando VII, en la denominada década ominosa, que parece que ahora los historiadores modernos dicen que no fue tan ominosa, sino que fue más bien un periodo reformista en la historia de los liberales españoles. Se hicieron muchas reformas y muchos tecnócratas que empezaron a intentar reformar tanto la hacienda como la industria minera. Bueno, en fin, hace esta ley que lo que viene a hacer es una desamortización del subsuelo, del subsuelo minero. Antes los recursos minerales eran propiedad de la corona y la corona hacía unas regalías, se llamaban así. Pues normalmente a quien le cedía las concesiones de la explotación minera, pues a los nobles, que le convenía, a la nobleza. Y con esta ley de 1825 se liberaliza bastante el tema de las concesiones mineras. ¿Qué ocurre? Pues que se produce un boom, sobre todo exploratorio, una explosión exploratoria en España. Cada español tenía un pequeño minero en el corazón. Se empiezan a explorar todas las sierras
y todos los territorios españoles en busca de minería para registrar concesiones, porque ahora te concedían el tema de que el producto que tú sacases era para ti. Nacía un poco la empresa privada en el mundo de la minería. Pues sí, efectivamente, se produce un boom y se empiezan a hacer descubrimientos importantes. El primer, digamos, descubrimiento importante que sale en prensa y que es un boom en la bolsa y que produce muchas fortunas es en una sierra cerca, vamos, en la provincia de Almería, una pequeña sierra al lado del mar que está actualmente al lado del pueblo de Villaricos, no sé si lo conocen, han estado por ahí en la playa, muy bonito, en Cuevas de Almanzora, términos de Cuevas de Almanzora, una sierra que se llama Sierra Almagrera, se descubre un filón de plomo con plata, plomo argentífero, muy importante, el filón Jaroso. El que lea algo de la historia de la minería, pues aparece el filón Jaroso como un boom ahí. Se descubre esto y empresas privadas empiezan a horadar toda la sierra y a buscar plata y plomo allí. Efectivamente, de las numerosísimas minas que se registran, algunas tuvieron mucho éxito, pero la gran mayoría pues fracasaron. Pero esto llevó a que se hiciera lo que se llamaba la minería de papel, que, bueno, una especie de subprime a la española en el siglo XIX. Yo registraba una mina, una propiedad, hacía labores exploratorias, decía que aquello tenía plata, luego no tenía nada, pero se lo vendía a otro, tercero, ¿sabes?, que bueno, se quedaba la pelota, y esa pelota era un papelito que iba pasando de uno a otro, se negociaban en las bolsas y bueno, se hicieron grandes fortunas, pero también se arruinó mucha gente con ese tema. En fin, esto era para introducir el tema de la minería. ¿Qué pasa? Que con este boom minero pues hay empresas que triunfan y alguien en la administración central minera ya, dependiendo de Fausto de Lújar, aunque Fausto de Lújar había muerto en el 33, sus discípulos traen la Escuela de Minas a Madrid y dicen, oye, ¿por qué no vamos a las Filipinas? Y se crea la primera inspección de minas de Filipinas en el año 1838. Y a esa inspección de minas va un ilustre ingeniero de minas, de los que habían fundado la Escuela de Madrid, que se llamaba Isidro Sáenz de Baranda. Este señor les sonará por lo del Sáenz de Baranda, por la estación de metro de Madrid. Este señor era hijo del primer alcalde constitucionalista que hubo en Madrid, de 1812 y en 1821 también fue alcalde de Madrid. Que este hombre tuvo que, como liberal que era, cuando llega Fernando VII al poder, tuvo que exiliarse. Como pasaba casi todos los liberales, se iban normalmente a Francia. Y este señor estuvo en Francia y estuvo con su hijo, con este Isidro Sáenz de Baranda, se hace ingeniero de minas, además uno de los prebostes de la ingeniería de minas. Y este señor no se llevaba muy bien con su padre, tenían ciertas desavenencias. Y al final, en vez de escoger un destino en la península, él voluntariamente pide irse a la inspección de minas de Filipinas y se marcha a las Filipinas. Este caballero, Isidro Sáenz de Baranda, era íntimo amigo de un señor que les sonará, que se llamaba Lorenzo Gómez Pardo. Lorenzo Gómez Pardo es el señor de esta fundación, el que a su muerte donó el legado a la Escuela de Minas y se constituyó la Fundación Gómez Pardo. Bueno, pues tenemos noticias de él porque escribe a su amigo Lorenzo Gómez Pardo diciendo, oye, estoy un poco harto de mi padre, me marcho y me voy a las Filipinas. Para que se hagan ustedes una idea, las Filipinas en la literatura, en Galdós, o fundamentalmente en Galdós o Emilia Pardo Bazán, era el sitio donde iban lo que se denominaban los perdis. Los perdis eran los balas perdidas, que iban a las Filipinas, pues no sé, el duquesito que había dejado embarazada a no sé quién, el hombre que había timado y había arruinado a no sé cuánto y debía mucho dinero, pues se iban para las Filipinas. Pues Isidro se marcha a las Filipinas y llega allí, se encuentra con 7.000 islas, él llega allí él habla de un par de brújulas y unos cuantos libros y toma, explórate esto y a ver qué hay aquí, ¿no? Y a desarrollar la industria minera en Filipinas. El pobre hombre pues hace lo que puede allí, está solo, intenta hacer labores exploratorias, sabemos que las hace,
porque además tenemos testimonio. En la colección que hemos rescatado de las Filipinas resulta que hemos encontrado 3 o 4 piezas donadas por este señor a la escuela, con fecha en el año 1853, que es cuando él volvían asiduamente de allí, por enfermedades y este tipo de cosas tropicales que pillaban allí. Tenemos una serie de ejemplares en el museo que se puede visitar, donadas por este caballero, que pueden ser probablemente los ejemplares más antiguos de las islas que se conservan. Esto enlazando con el tema de la colección. Este señor hemos descubierto que en el año 1852 hay una carta de la Dirección General de Ultramar, dirigida a la reina y al ministro Bravo Murillo, que era en aquel momento el presidente del Consejo de Ministros, donde le destituyen. Y el que le destituye, hemos descubierto también que era un compañero suyo, otro ingeniero de minas ilustre, que se llamaba Casiano de Prado. Bueno, pues ahí hemos visto que entre ellos también tenían sus rencillas profesionales, sus celillos y sus cosas, y este señor le llama prácticamente incompetente, que lleva allí muchos años en Filipinas y que no ha hecho nada, y que se vuelva a la península, que va a ir él. No sucedió así porque, en el 19 cambiaban los gobiernos prácticamente cada 4 meses, entonces no sucede, este decreto no se lleva a la práctica. Isidro se queda en las Filipinas. Lo que sí ocurre es que mandan a otro ingeniero, que también estaba desconocido, Antonio Hernández, que hasta este momento era poco conocido, y este señor marcha a las Filipinas a ayudar a Isidro. Isidro ya se vuelve definitivamente en el 56. De este Antonio Hernández, lo interesante que hemos encontrado es que lanza una primera exploración, una primera expedición exploratoria a una zona de la isla de Luzón, de las montañas del norte de la isla de Luzón, donde descubren una serie de yacimientos de oro y cobre. Que esta serie de yacimientos los descubren en el año 1850, mandan las muestras aquí a analizar a Madrid, se analizan. Bueno, esto de mandar las muestras, pues imagínense, pues lo mismo era año y pico, entre que mandaban la muestra y volvían los análisis para allá. Bueno, resulta que sí, que se comprueba que eran minerales de cobre muy ricos y que tenían cierto contenido en oro. Y estas minas, que estaban en la zona de Mancayán, pues se comienzan a explotar. Aunque ya se explotaban por indios y gorrotes de la zona de Luzón de manera artesanal, se comienzan a explotar de una manera un poco más industrial. Estas minas han sido uno de los principales yacimientos de cobre de las Islas Filipinas. Hasta hace relativamente, yo creo que ya no hay ninguna en explotación, o alguna debe quedar, por alguna multinacional, para la parte del cobre, las minas de Mancayán. Vale. Y de este caballero pues también tenemos muestras en la colección de Filipinas, muestras que se trajo, que donó y que tenemos expuestas en el museo, etiquetadas por él, donadas por él al museo, con lo cual pues también lo hace interesante. ¿Por qué es interesante esta colección de Filipinas? Pues porque probablemente sea la colección de minerales más antigua que se conserva de las islas. O sea, para Filipinas es pues como para nosotros, digamos, Atapuerca, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Es algo que es una colección histórica. ¿Y por qué no hay colecciones de minerales cuando en el siglo XIX había cierta afición, sobre todo a las clases ilustradas, a hacer colecciones, a formar colecciones de minerales y de objetos exóticos y tal? ¿Por qué no? Pues porque Filipinas, a partir del año 1896 y hasta el año 1945, que acaba la Segunda Guerra Mundial, prácticamente es un territorio de guerra. Es un territorio de guerra durante toda esta época. Primero es la sublevación independentista filipina contra el gobierno español, que ayudados por los Estados Unidos, pues en 1898 tenemos que salir de allí y las Filipinas se quedan como un protectorado americano. Pero inmediatamente los filipinos se sublevan contra los americanos, porque dicen, estos son los nuevos colonizadores, nos hemos deshecho de los españoles y resulta que estos son peores.
y mantienen una guerra que bastante cruenta además, que no se sofoca del todo hasta el año 1915 o así. Luego, posteriormente, las Islas Filipinas y sobre todo Manila es escenario de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden MacArthur, ¿no? Con el tema volveré. Y entonces los japoneses en la Segunda Guerra Mundial invaden las Filipinas y luego pues los americanos, para volver a tomar Manila, arrasan completamente Manila. Manila fue uno de los bombardeos, se habla de Dresde y tal, pero el bombardeo de Manila fue terrorífico, terrorífico. La ciudad quedó completamente arrasada. Lo que se ve hoy en Manila de la ciudad de Intramuros es todo reconstruido, todo nuevo. La ciudad colonial española de alguna manera. Y luego además los japoneses, viendo que ya lo tenían prácticamente perdido, lo que hicieron fue una represión brutal contra la población civil, incluidos españoles que quedaban por allí todavía, prácticamente pasándolos a cuchillo. Una represión brutal. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no estaban como para hacer colecciones los filipinos y conservar colecciones de lo que fuera, ¿no? Y menos de minerales. Por eso la importancia de haber rescatado esta colección, pues que es históricamente, probablemente, digo, mientras no nos contradiga nadie, y hemos mirado muchos papeles y muchas historias y en museos y tal, es probablemente la colección documentada más antigua que se conserva de las Islas Filipinas. Por eso es la importancia y las donaciones que tenemos de los ingenieros. Bien, volvemos a los ingenieros, que esta gente la verdad que es admirable el valor que tenían, ¿no? El marcharse a las Islas Filipinas a hacer exploración y el desarrollo de la industria minera allí, pues ya están viendo ustedes un poco, ¿no? Cómo iba el tema, ¿no? Y estar allí un mínimo de 3 años, aunque luego estaban más tiempo, pues era yo diría que heroico, ¿no? Yo no lo haría hoy, muchos de nosotros no lo haríamos, ¿no? Si nos ofrece. Aunque en la administración española se duplicaba o a veces se llegaba a triplicar el sueldo. De ahí lo que les decía de los perdis, la gente que no tenía nada que perder aquí, pues muchos se iban voluntarios allí, ¿no? Para redimir, digamos, de alguna manera sus penas y bueno, tenían un buen sueldo y una buena jubilación. Además, quedaba 2/3 del sueldo de ultramar, de haber servido en ultramar, te quedaba luego en el retiro que tenías. O sea que no, tampoco estaba mal. El problema era que te ibas a un país donde había una serie de enfermedades tropicales, casi todo el mundo enfermaba cuando llevaba allí unos cuantos meses. Gastroenteritis, difteria, cólera, disenterías, malaria, estaban plagados de enfermedades, muchos venían prácticamente doblados aquí cuando llegaban. Luego también era un país con muchos terremotos, un país sísmicamente activo, con lo cual pues el construir carreteras, construir puentes, proyectos mineros, pues era complicado, porque igual en una tarde se te iba todo al garete, todo lo que habías invertido en años. Y en constituir empresas para estas aventuras pues era delicado. Y luego también es un país con un clima un tanto, aparte de ser un clima tropical, un tanto severo al respecto de las inundaciones y los famosos tifones. Habréis visto en la prensa, seguramente últimamente, el año pasado hubo un tifón importante en la parte norte de la isla de Luzón que se llevó por delante pues un par de poblaciones o 3, ¿no? Con derrumbamiento. Bueno, que las condiciones de las Filipinas no eran ideales, no eran idílicas. Bueno, pues luego, después de de Hernández, la historia, estudiando la historia de la inspección de minas de Filipinas, aparece por allí un señor que se llama José María Santos, que este es el que realmente empieza la explotación industrial de las minas de cobre de Mancayán, ¿vale? Y este hombre muere allí, muere en las Filipinas. Muere en las Filipinas, además con una enfermedad que contrae, que no se sabe muy bien qué enfermedad es, seguramente sería pues una enfermedad tropical o un cólera o alguna cosa, y muere precisamente volviendo de las minas, porque tuvo la osadía de desafiar a la administración, haciendo incompatible, se monta como director facultativo de las minas privadas que explotaban el yacimiento de Mancayán, y era incompatible con su puesto de inspector general de minas, con lo cual le tenían un poco ahí con la espada de Damocles sobre su cabeza, y el hombre se muere allí
muere en las minas, es enterrado allí en las minas y nada, y se acaba su historia. Posteriormente aparece otro personaje interesante. Es una lástima que no podamos proyectar, porque habíamos traído aquí muchas imágenes de toda esta época, en fin. Otro personaje importante, curioso, que se llama José María Centeno. Este hombre era ingeniero de minas, este era berciano, y este tiene la peculiaridad de que era masón. Era un masón, además, grado 33, un preboste de la masonería. Claro, la masonería no era una cosa tan rara en el siglo XIX, incluso estaba muy extendido en el ejército, sobre todo en las armas del ejército más elitistas, en lo que es el arma de ingenieros, el arma de artillería y sobre todo en la marina. El librepensador masón estaba bastante extendido. Y este señor se marcha allí a las Filipinas y choca un poco con el espíritu muy conservador que existía en las Filipinas. Ya les he dicho que había pocos españoles, mucho, digamos, militar. Era un ambiente muy conservador, ¿no? Porque se decía que los indios, porque a los filipinos se les llamaba indios, no eran filipinos. El filipino era el español nacido en las Filipinas. Al español emigrado a las Filipinas se le llamaba Castilla, de castellano. Bueno, pues era un ambiente muy conservador, hemos comentado que los frailes tenían mucho poder allí, entonces un masón era mal visto. Y este señor, pues suele ser mal visto allí. Incluso sus propios compañeros, pues le hacen un poco la luz de gas. Lo que pasa es que este señor era muy hábil y este caballero, con una reforma de la administración en el año 1882-83, creo que es, la Inspección General de Minas deja de depender del Ministerio de Fomento y pasa a depender del Ministerio de Ultramar, y este dice, buah, esto los técnicos hemos perdido poder aquí, y se hace político. Se hace político y llega a ser gobernador civil de Manila, este caballero. Y este caballero llega a ser gobernador civil de Manila y habla la literatura de que se hace bastante amigo de Rizal, de José Rizal, que es el héroe nacional independentista filipino, que también era masón, José Rizal. Incluso en la novela de José Rizal, el Noli Me Tangere, aparece un personaje que es prácticamente un calco de José Centeno García. Este señor también es, durante su mandato como gobernador civil de Manila, es al que se produce el manifiesto de Binondo. ¿Qué es el manifiesto de Binondo? Pues el manifiesto de Binondo son los independentistas, el nacimiento del movimiento independentista filipino, que en aquel momento no era independentista, era simplemente autonomista. Lo que querían era tener más derechos, los mismos derechos que un ciudadano español. Es lo que quería Rizal y la Liga Filipina. Pues se manifiestan ante el gobernador civil de Manila, le entregan un manifiesto diciendo que quieren que se vayan los curas, que les expropien las tierras y que quieren tener igualdad de derechos que los españoles peninsulares en cuanto a los derechos políticos. Bueno, esto pues causa un revuelo tremendo, como se podrán imaginar, en la sociedad más conservadora filipina. Esto llega al Congreso de los Diputados y al Ministerio aquí en Madrid, y este señor es destituido inmediatamente, se vuelve a las Filipinas. Al general que había allí, que era el general, ¿cómo se llamaba? Terrero y Perinat, que era un liberal también, posiblemente también masón, también es destituido y se manda al general Valeriano Bayler, que era el famoso general conservador. Bueno, y todo esto se sofoca. Pero claro, se sofoca, estas cosas se tapan, pero el movimiento sigue, continúa. Y empiezan a aparecer los primeros ya de una manera llamando a las armas y al movimiento revolucionario con la independencia, que es es Andrés Bonifacio y es Emilio Aguinaldo, el que luego liderará todas las tropas militares de los filipinos contra los españoles. Bueno, esto se va complicando. Al final mandan al general Polavieja para allá, que era el famoso general Polavieja, el general cristiano,
que era muy considerado de la regenta María Cristina, marcha para allá. Este hombre, en 6 meses que está en las Filipinas, logra sofocar la rebelión, pero militarmente, pero el movimiento es imparable. El movimiento es imparable. Y a mi modo de ver cometen un error fatal, que es fusilar a José Rizal. Se fusila a José Rizal y entonces, un poco por escarmiento, que era el líder del independentismo filipino, y esto ya pues lo que produce es una guerra fatal, ¿no? Ya sin retorno. Los filipinos empiezan a pedir apoyo en Estados Unidos. Los Estados Unidos, lógicamente, ambicionaban por estrategia y por la situación de las Filipinas en Asia una plaza comercial muy importante, y los Estados Unidos ayudan sin condiciones al movimiento filipino. Al final, se manda a otra serie de generales, que es el general Primo de Rivera, no Primo de Rivera el dictador del 23, sino un tío de Miguel Primo de Rivera. Y este es el que, visto ya que el tema militar no funciona, intenta pues hacer un pacto económico con Emilio Aguinaldo. Entonces de ahí viene el famoso aguinaldo porque en las navidades de 1896, a cambio de un dinero, Emilio Aguinaldo desiste de las armas, se marcha exiliado a Hong Kong, y en teoría se pacifica aquello. ¿Qué pasa? Que no se cumple el pacto, ni se acabaron las trifulcas, ni se pagó el dinero. Entonces, pues bueno, siguió la cosa. Sigue la cosa hasta que ya en el año 1898, con motivo del hundimiento del Maine en La Habana, donde probablemente, los americanos dicen que fue hundido por los españoles yo creo que no tuvieron nada que ver ahí, sino que fue más bien una provocación. Los americanos, que lo que querían, a mi modo de ver, ambicionaban la posesión de las Filipinas, más que nada, más que Cuba, porque Cuba ya era suyo. Si en Cuba hacían lo que querían y tenían prácticamente todo el comercio, y Cuba poco tenían. Los españoles tenían la administración, pero digamos el poder económico lo ostentaba Estados Unidos allí. Pero sí ambicionaban tener Cuba y mandan una flota a Cavite, a la bahía de Manila. Y bueno, pues esa es la famosa batalla de Cavite, donde duramos 2 horas y media la batalla, ¿no? Una batalla naval que perdimos. Yo creo que más que por lo que hay en la literatura de que los barcos eran viejos y que... Sí, yo creo que fue una gran chapuza logística. No estábamos ni preparados. Al final los españoles no dispararon ni un solo tiro de cañón. O sea, los únicos que dispararon fueron los americanos, nos hundieron los barcos, los demás se rindieron y duró 2 horas y media la batalla, ya está, se acabó. Y entonces ya los americanos desembarcan en Cavite y pocos meses después pues ya asedian Manila y toman Manila. Manila se rinde y bueno, pues se acabó. Bueno, no se llega a acabar del todo porque como podrán imaginar, al ser este territorio como era, en muchos sitios ni se supo que hubo guerra. En muchas islas de las Filipinas pues ni se enteraron que hubo una guerra y que ahora venían los americanos y que se iban los españoles. Pero en fin, esto dura hasta diciembre de 1898, que hay un tratado en París, el famoso Tratado de París, donde cedemos las Filipinas Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y todas las islas, las Palaos, las Carolinas, las Marianas, la isla de Guam, todas las posesiones del Pacífico de España, la gran parte a los Estados Unidos. Luego también se vende las islas Palaos a los alemanes, que también ambicionaban tener por allí una base en Asia, por la cantidad, una compensación económica de 20 millones de pesetas. De la época, perdón, 20 millones de dólares, de pesetas no, 20 millones de dólares de la época. Bueno, aproximadamente en aquella época la deuda que había generado la guerra de las Filipinas pues era aproximadamente esa cantidad. O
sea que lo que nos ahorramos fue el evitar pagar las deudas de la que habíamos contraído con la financiación de la guerra. Los préstamos que habíamos pedido para comprar armamento, llevar tropas, abastecer las tropas, eso fue un poco la compensación que nos dio los Estados Unidos por Filipinas. Y ya se quedaron con un protectorado. En esa última época, en el año 1897, había allí un ingeniero de minas que se llama Enrique Abella Casariego. Este señor había estudiado aquí en la Escuela de Minas de Madrid también, aunque era filipino, había nacido en Filipinas, y su padre era un funcionario de Hacienda que había estado en Filipinas muchos años. Bueno, él había nacido en Filipinas, pero todos sus hermanos eran militares. Y él viene a la península para ser militar. Hemos ido a los archivos de la Academia Militar ahí en Segovia, y efectivamente él intentó ser militar, pero por razones que no están muy claras abandona el tema de ingeniero militar y estudia ingeniería de minas. Se hace ingeniero de minas y además es un ingeniero de minas, digamos, muy trabajador y luego se hace un tío muy interesante, escribe muchas cosas y hace muchos trabajos, hace los primeros mapas geológicos de las Filipinas, en la isla de Panay, la isla de Cebú. Bueno, es un tío muy laborioso, ¿eh? De vocación militar, pero luego se hizo minero el hombre. Y este caballero, que era muy conservador, era muy antirrizal, resulta que llega a ser también secretario general con el general Primo de Rivera, cuando está Primo de Rivera allí en el gobierno general de las Filipinas. Bien es verdad que fue interino mientras nombraban uno oficialmente, pero fue una temporada grande. Y lo que hemos encontrado, no lo he encontrado yo, lo ha encontrado Isabel Rábano, una directora del ICME, que también es muy aficionada y está elaborando una biografía muy completa de Enrique Abella. Pues prácticamente es el que recomienda el fusilamiento de José Rizal, cosa que no se sabía. En un informe que ha encontrado, efectivamente, este hombre habla de que José Rizal es un masón, un liberal, un filibustero, y que recomienda su fusilamiento. Bueno, veremos. Este señor es el que ya cuando en 1897 ve las cosas muy mal, recoge la colección que había formado la Inspección de Minas de Filipinas allí durante sus 60 años de existencia en las islas y la manda para la Escuela de Minas. La recoge y la manda. Esta colección, efectivamente hemos encontrado las actas del decreto de la colección donde el inspector Enrique Abella Casariego envía a la Escuela de Minas esta colección, que viene por vía Barcelona. Se vuelven con él en el 1898, él vuelve enfermo también de las Filipinas. Les decía que esta colección se había expuesto ya en otras varias exposiciones. Durante la segunda mitad del siglo XIX se ponen de moda las exposiciones universales. Habrán oído hablar de ellas, la exposición de Filadelfia, la exposición de París, la exposición de Londres, que eran exposiciones donde las grandes potencias capitalistas pues hacían un poco exhibición de sus colonias, de su riqueza, de su poderío y de la industrialización que tenían en ese momento. Y esta colección se había expuesto en una que se celebra en el Retiro en 1887 en Madrid, que se llama la Exposición de Filipinas, que además en el Museo Antropológico de Madrid conservan todavía muchas fotografías y muchos de aquel evento, ¿no? Y muchas cosas que se llevaron a aquel evento. Y en aquel momento había una sección, como estaba la minería tan de moda, no como ahora, una sección que se llamaba geología, minería y aspectos metalúrgicos, ¿no? de la industrialización. Y el comisario era Enrique Abella Casariego, en la de 1887. Y luego posteriormente se hace otra en Manila, también en 1895, que también de una exposición regional de las Filipinas, que también el comisario para la parte geológica es Enrique Abella Casariego. Con lo cual este hombre pues no le eran raras las colecciones de minerales, las conocía bien. Lo que hemos encontrado es que efectivamente muchas de las descripciones y las etiquetas de los minerales de la época que hemos encontrado y que están conservadas en el museo coinciden perfectamente con estas que se expusieron tanto en el Retiro
como en Manila. Y es esta la colección, o un subconjunto de ella, que Enrique Abella Casariego envía a Madrid en 1897. ¿Vale? La colección no consta solo de minerales, sino que también tiene algunos productos antropogénicos, de fundición, escorias de fundición o productos de fundición metálicos, para demostrar un poco la industria que había en las Filipinas. Que la verdad es que luego nunca fue mucha. La labor exploratoria es verdad que fue muy importante, la que llevaron a cabo los ingenieros de minas, pero como les he dicho, las condiciones de capital, las condiciones para hacer explotaciones, digamos, industriales, pues eran, y el tema, sobre todo el tema de la distribución y el transporte, eran bastante penosas y no se llegó a hacer mucho. Pero bien es verdad que la labor exploratoria es muy importante, la labor que hace esta gente, ¿no? Identifican prácticamente casi todos los yacimientos importantes minerales que hoy en día hay en las Filipinas, que hoy se explotan. Hoy las Islas Filipinas son un importante país minero actualmente. Actualmente, pues aproximadamente un 3% de su PIB es la minería, es la industria minera. Para que se hagan una idea, en España es el 0,3%. En Filipinas es un 3%. Y tienen, por ejemplo, las segundas reservas, no producción, reservas mundiales de oro. Y son también, tienen grandes reservas y grandes productores de níquel y de cobalto. Luego también tienen algo de gas, tienen algo de petróleo, algo de gas natural, algo de petróleo, y tienen cobre, tienen hierro. O sea, es un país relativamente rico. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no explota la minería, la producción minera en Filipinas? Pues porque sigue siendo pues un país difícil en el transporte y las comunicaciones, 7.000 islas. Claro, esto es complicado. Y luego también hay una cierta, vamos a llamar, inseguridad jurídica, inseguridad hasta física, ¿no? Entonces las multinacionales mineras pues no han acabado de entrar fuerte en las Islas Filipinas. Acabarán entrando, supongo, porque cuando los recursos se van en los sitios fáciles, se van agotando, hay que llegar a los sitios más difíciles y acabarán entrando. O sea que es un país relativamente importante. Pues todos estos yacimientos, si vemos la colección, es una pena que no podamos proyectarlo, porque hemos hecho una georreferenciación de todos los ejemplares de la colección en Google Maps, donde se ve efectivamente en el mapa de las Filipinas donde es cada muestra, la hemos etiquetado, hemos hemos hecho una base de datos geográfica georreferenciada, y coinciden casi milimétricamente con los actuales yacimientos de las Filipinas. O sea que los que vinieron detrás lo tuvieron bastante fácil, no tuvieron que buscar y habían hecho la labor los españoles. Luego hemos encontrado también personajes curiosos en este viaje. Con este Enrique Abella y Casariego aparece un facultativo de minas que se llama Enrique de Almonte, que este hombre, la verdad es que participa en la guerra como voluntario. Además, este es de los que no se pone enfermo. Luego nos hemos encontrado que no se pone enfermo, porque este no bebía agua, este solo bebía leche. Tío, y era un gran conocedor. El ejército le contrata al ejército español y luego le ofrece el ejército americano, cuando se quedan allí, le ofrecen trabajo que él rechaza para elaborar los mapas. Era un gran conocedor de la geografía de las Filipinas. Tenía los mejores mapas que luego utilizan los americanos y que se han llegado a utilizar hasta hace relativamente poco. Los mapas que realiza este ingeniero, Enrique de Almonte. Era un personaje realmente curioso. Este hombre ese era un enamorado de las Filipinas, hablaba todos los idiomas o muchos de los idiomas de allí, de las islas, hablaba alemán, hablaba inglés, bueno, era un personaje. Este hombre vuelve a la península, luego se marcha a Guinea, al Sáhara, también a hacer exploraciones geológicas y a hacer mapas, y en el año 1917, quiere volver a las Filipinas. Pero con tan mala suerte que el hombre se embarca para volver a sus queridas Filipinas, y es la Primera Guerra Mundial, y el barco en el que va cerca del Cabo de Buena Esperanza, que era la ruta, es bombardeado y muere en el hundimiento del barco. Se muere el Enrique de Almonte. Luego hemos encontrado también otro personaje curioso,
que es, ¿y los americanos qué hicieron en todo esto? Pues los americanos, como buenos comerciales que son, y buenos inversores, cuando ven en el año 1898 mandan a uno de sus mejores geólogos, ingenieros de minas allí, a evaluar las riquezas mineras de las Filipinas. Es decir, ¿qué hay allí? Me interesa más que nada por la agricultura y por la madera. Los montes, los bosques de las Filipinas eran muy importantes también para construcción de muebles, de barcos, en fin. Y mandan a este hombre, un tal George Becker, que la verdad era un tipo interesantísimo, que este es el que elabora la primera memoria en la literatura realmente buena y detallada de la geología y la minería de las Filipinas. En el libro hemos hecho un extracto de alguna de sus publicaciones, y la verdad que el ejército americano le contrata también como espía, porque sabía español. Este había estado en Almadén, había hecho un trabajo del mercurio, sobre el mercurio en la costa oeste norteamericana, y había venido a ver a conocer las minas de Almadén, había aprendido español, y aprovechan los americanos para que haga trabajos de espía con el ejército. Este hacía contraespionaje, traducía todos los teletipos que llegaban del ejército español, hacía contrapropaganda en los periódicos, porque hubo mucha espionaje y contraespionaje por ambos bandos, y este fue un líder del que está en el libro, del contraespionaje norteamericano. Y aparte fue un magnífico ingeniero de minas y un excelente geólogo, porque elabora un trabajo que se llama Geología de las Filipinas, Geology of the Philippines, en 1901, ya cuando se marcha de Filipinas, pero había estado allí como 14 meses, que es realmente admirable. Para ser del año 1901 lo lees y te quedas de ojo, pero este tío en el 1901 ya sabía todo esto y hacía todas estas teorías de la evolución geológica de las Filipinas, la ubicación de yacimientos, la predicción de yacimientos. Es una cosa sorprendente. El que tenga alguna curiosidad, algún interés por la geología y la minería, vamos, yo le recomiendo el trabajo de este señor, que se puede encontrar en internet, porque es admirable. No se sabía nada de la tectónica de placas en aquel momento, ni de la geología moderna, ni había analíticas modernas, y sin embargo este hombre era, vamos, muy bueno, este George Becker. Y este también hace una referencia, cuando hace el estudio de la geología y la minería de las Filipinas, claro, echa de menos las colecciones de minerales, ya no estaban, se las había traído Enrique Abella para acá. Las había mandado. Cuando este llega a la inspección de minas de Filipinas y se toma el control, resulta que no hay ni una sola muestra en la que pueda hacer sus estudios. Y se tiene que basar en muestras que él va recogiendo por las diferentes islas, en las expediciones militares, y en algunas muestras de naturalistas extranjeros que habían pasado por allí. Pero claro, ninguna era una colección tan sistemática y tan bien documentada como la que había tenido la inspección de minas de Filipinas allí. Y bueno, yo había traído muchas imágenes para que vieran los minerales. ¿Qué hemos encontrado en los minerales como curiosidad? Pues lo que les decía, que el dorado estaba allí, realmente. De la colección hemos encontrado, como hay en los análisis, como unas 70 muestras que son oros en sus diversas, hay oros nativos, hay oros en cuarzo, hay piritas auríferas en explotación. Como comentaba José María, hemos encontrado un gran ejemplar que era un molote negro muy feo que tenía alguna pintita, lo hemos limpiado y resulta que es un ejemplar de oro con un mineral muy raro, un telururo de plomo muy extraño que también ha aparecido ahí, que pesa aproximadamente 800 gramos, no es una pepita, es un filón de oro muy característico, está en exposición en el museo. Las piezas que les he dicho que donaron los ingenieros también están en exposición en el museo, y luego toda la colección la hemos recatalogado completamente, manteniendo el origen de la colección, que era una colección regional. Era para demostrar cuán ricas eran las islas en recursos minerales, y luego se han ido reordenando las colecciones por otros criterios científicos y tal, pero hemos logrado hacer el tracking hasta la colección original, ¿no? Este ejemplar es el número 1 por esto, este es el número 2 por esta cosa, y está todo catalogado en el libro. Y algún ejemplar más notable que hemos encontrado, también tenemos
un lingote de cobre de fundición de los indios y gorrotes, que es una cosa, cuando lo vieron los de la embajada de Filipinas se quedaron flipados. Bueno, esto es arqueología industrial pura de las Islas Filipinas, y es un lingote pues bastante, pesará 3 o 4 kilos. Hay azufres, las Filipinas, como he dicho, hay volcanes y hay sísmica y hay muchos yacimientos de azufre. Tenemos minerales de cobre, algunos de ellos muy interesantes porque la localidad tipo de uno de los minerales se llama luzonita, un mineral de cobre, de arsénico, azufre y cobre, la luzonita, que viene de allí, de la isla de Luzón, y hemos encontrado los minerales originales donde se dataron, se dató la especie por primera vez, que no fue un mineralogista español, fue un mineralogista austriaco que se llama Semark, en 1874, con estos minerales. Y aquí tenemos minerales más antiguos todavía que los que analizó Semark. No aparece eso en la literatura. Se ha desmentido también algún bulo en la literatura, sobre todo norteamericana, que venían de la mina de Lepanto. Bueno, la mina de Lepanto fue una mina americana que se abrió en el año 1936 y, como he dicho, ya en el 1850 ya estaban las minas de Mancayán, que eran Lepanto era un distrito militar español y le pusieron el nombre a una mina, y en la literatura ha quedado como que es un descubrimiento en una mina americana. No, falso. Es 60, 70 años antes, mucho más, 100 años antes, 100 no, 80 años antes en una mina de la colonia española. Era donde se encontró el mineral. Y bueno, poco más, algún ejemplar también muy bonito, además muy característico en aquella época, de lo que es el cromato de plomo, que es un mineral característico muy bonito, rojo anaranjado, que en aquella época, en el siglo XIX, únicamente había 2 o 3 localidades en el mundo donde se encontraba este mineral. Luego, posteriormente, se han encontrado y de mejor calidad en otros sitios, pero en aquel momento las Filipinas era famoso por este mineral, la crocoita se llama, para el que tenga curiosidad. Y tenemos los ejemplares aquí en la escuela. Hay muy pocos ejemplares en el mundo y algunos de los ejemplares de crocoita de las Filipinas los tenemos aquí. Y no sé, alguna característica más. Básicamente es esto lo que les quería contar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna curiosidad.